Todos hemos sentido el temor de estar solos en casa y escuchar un ruido extraño, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando ese temor se convierte en algo palpable y terriblemente real? En la ciudad de Guadalajara, en un barrio señorial y adinerado, vivía Benedicto, un eximio restaurador de obras de arte. Los cuadros y esculturas que pasaban por sus manos recuperaban la vida y el esplendor de tiempos antiguos. Cada trazo, cada pincelada, cada detalle era tratado con suma meticulosidad. Una noche, después de haber terminado con la restauración de un cuadro antiguo que representaba un ritual pagano, comenzó a escuchar ruidos en su departamento. Eran murmullos incoherentes, risas ahogadas, lo que parecían ser gemidos de dolor. Benedicto se acercó a la puerta y miró por la mirilla, pero el pasillo estaba en penumbras y completamente vacío. Las horas pasaron y los sonidos se intensificaron. Lo que antes eran meros susurros, ahora eran gritos desesperados, llantos y el sonido brutal de un homicidio en proceso. La cacofonía era ensordecedora. El cuadro que había restaurado parecía cobrar vida, mostrando en vívidos colores el ritual que representaba. Aterrorizado, Benedicto trató de abandonar su departamento, pero la puerta no cedía. Fue entonces cuando, al mirar nuevamente por la mirilla, vio una escena dantesca. El pasillo estaba lleno de seres grotescos que llevaban a cabo un ritual similar a la del cuadro. Y en el centro, un hombre siendo sacrificado. El clímax llegó cuando esos seres, al percatarse de su presencia, voltearon hacia la puerta y uno de ellos, con una sonrisa desquiciada, comenzó a acercarse lentamente hacia su departamento. Cuando el sol salió, los vecinos encontraron la puerta del departamento de Benedicto abierta de par en par. Dentro, todo estaba en orden, salvo el cuadro que había restaurado, que ahora mostraba a un nuevo integrante en el ritual, a Benedicto. A esta historia la llamo el ritual del pasillo. Después del espeluznante descubrimiento en el departamento de Benedicto, el edificio entero se sumió en una atmósfera de terror. Los habitantes del edificio comenzaron a reportar visiones y sonidos extraños a todas horas del día y de la noche. El pasillo donde Benedicto había visto el ritual se convirtió en un lugar prohibido después del anochecer, pues se decía que podían escuchar voces susurrantes y lamentos desgarradores que provenían de la nada. Isabela, una joven periodista recién llegada a la ciudad, se enteró del misterio y, con su inagotable curiosidad, decidió mudarse al edificio para investigar más a fondo lo que realmente estaba ocurriendo. Estableció cámaras y micrófonos en el pasillo, esperando captar algo que pudiera darle una pista. La primera noche, las cámaras solo capturaron el vacío del pasillo, pero los micrófonos grabaron algo inesperado. Un canto melódico y seductor que parecía invocar a algo antiguo y olvidado. A medida que pasaban las noches, las grabaciones se volvieron más claras, revelando un rito que invocaba entidades que se habían escondido en las sombras de la humanidad por eones. Isabela decidió investigar el cuadro que había restaurado Benedicto y descubrió que representaba un antiguo ritual de un culto prehispánico que buscaba traer a la vida a sus dioses a través de sacrificios humanos. El cuadro había sido maldito y, al restaurarlo, Benedicto había liberado la maldición. Una noche, mientras Isabela revisaba sus grabaciones, las luces comenzaron a parpadear y una brisa fría recorrió el pasillo. Los susurros se intensificaron y ella pudo escuchar su nombre siendo pronunciada por una multitud de voces. Cuando miró por la mirilla de su puerta, vio a los mismos seres grotescos, pero esta vez no estaban en el pasillo, estaban en su sala, rodeando el cuadro. Y en el centro, la imagen de Benedicto, la mirada directamente con una expresión suplicante. Isabela supo que tenía que destruir el cuadro para acabar con la maldición. Armándose de valor, abrió la puerta y corrió hacia el cuadro y lo rasgó con todas sus fuerzas. En ese momento, un grito ensordecedor llenó el aire y los seres grotescos se desvanecieron en una nube de oscuridad. Al día siguiente, la atmósfera del edificio había cambiado. El pasillo estaba tranquilo y la sensación de opresión había desaparecido. Sin embargo, al mirar las grabaciones de esa noche, Isabela encontró algo aterrador. Su propia imagen estaba ahora en el cuadro, junto a la de Benedicto, y ambos estaban rodeados por los seres grotescos en una danza eterna. A Isabela le costaba creer lo que veía en las grabaciones. Sus manos temblaban mientras revisaba de nuevo la cinta, donde su imagen, ahora parte de esa macabra danza, en el cuadro rasgado.
La miraba con los ojos vidriosos junto al apesumbrado Benedicto. Sin embargo, al volver sus ojos hacia el lugar donde había estado el cuadro, solo vio la pared desnuda. Nada de restos del marco, ni de la pintura. Ninguna señal de la lucha que había tenido lugar la noche anterior. Confundida y desesperada, Isabela buscó en los registros y descubrió que el culto antiguo creía en la trascendencia a través del arte. La vida, las emociones y el alma podrían ser capturadas en una imagen, y al hacerlo, se preservaría una versión eterna de ellas en una dimensión paralela. Isabela temía que al rasgar el cuadro, ella misma se había condenado a ser parte de ese inquietante ritual para siempre. Entonces comenzó a entender que la única forma de romper la maldición de verdad y liberar a todas las almas atrapadas era encontrando y destruyendo la fuente de poder que alimentaba el cuadro. El artefacto original, usando en los rituales antiguos del culto. Isabela pasó meses buscándolo, y en su búsqueda se encontró sumergida en un submundo de mitos y realidades entrelazadas, donde las sombras susurraban secretos olvidados y las paredes se cerraban con voces del pasado. Finalmente, en una caverna oculta en lo profundo de las montañas de Oaxaca, encontró el artefacto. Una estatuilla de un dios olvidado, encadenado en un mar de sombras perpetuas. Con un suspiro y determinación y miedo entrelazados, Isabela destruyó la estatuilla, liberando una onda de energía que la envolvió por completo. Se encontró a sí misma de vuelta en su departamento, el cuadro restaurado a su forma original, pero esta vez sin figuras danzantes y sin susurros, como una simple obra de arte. Desprovista de su oscuro poder, sus noches volvieron a ser pacíficas, pero las memorias de los susurros y las sombras permanecieron, acechando en los recovecos de su mente. Esta historia la escuché por ahí, creo que le pasó a la amiga de un colega periodista, aunque nadie ha podido verificarla. Espero hayan disfrutado de la historia, y la próxima vez que vean un cuadro pregúntense, ¿qué historias no contadas están atrapadas detrás de esos colores y formas? En cada historia de terror hay una advertencia y una lección. En la curiosidad de Isabela encontramos un reflejo de nuestra propia búsqueda y de respuestas. En su viaje, un recordatorio. Algunas puertas, una vez abiertas, liberan más que simples respuestas. Liberan ecos de un pasado que busca formar parte del presente, de un modo que a veces simplemente no podemos controlar.